Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están ustedes mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y quiero primeramente comenzar con una noticia que pues nos tiene un poquito tristes, porque se trata de la defunción, el fallecimiento de una hermana muy, muy querida por cada uno de nosotros, nuestra hermana Rosalina Lara. Y ella fue una mujer muy fiel en esta iglesia.
Nosotros llegamos a pastorear esta iglesia en el año 2009. Obviamente la hermana ya tenía muchos años más de ser miembro de esta iglesia y siempre asistiendo con toda fidelidad, con toda fidelidad. Y con el paso del tiempo, uno de sus hijos, el mayor, Sergio Briceño, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y pues también vemos interés en las cosas de Dios en su hermano Carlos y su hermana Norma Guadalupe, que le decimos Lupitina. Entonces nuestra hermana partió para estar con el Señor el viernes 14, el viernes 14 de este mes de enero, más o menos a las 11 de la mañana. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y el versículo 13 que quiero leer, quiero compartir, dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y aquí con todas las letras podemos decir, sin temor a equivocarnos, nuestra hermana Rosy Lara, descansa en paz, descansa en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me voy a permitir comenzar con una oración, no por ella, obviamente lo sabemos, sino una oración por sus hijos. Que Dios les dé el consuelo que solamente Él puede dar. Nuestro Dios, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, llegamos a tu presencia para darte gracias por esta oportunidad donde una vez más podemos tomar tu palabra para exponerla. Pero también, Señor, pues tenemos el sensible fallecimiento de nuestra hermana Rosy Lara, que ahora está en tu presencia. Y oramos específicamente por Sergio, por Norma Guadalupe y por Carlos, que tú les des el consuelo que solo tú sabes dar. Gracias, Dios, por la fidelidad del testimonio que dejó entre nosotros nuestra hermana Rosy. Toma en tus manos a sus hijos, especialmente a Carlos y a Norma Guadalupe, que esto pueda servir para despertar sus espíritus, para que te busquen, para que se consagren a ti. Gracias por la vida de nuestro hermano Sergio, que en cierto sentido pues está siguiendo los pasos de nuestra hermana Rosy Lara, porque pues él ha dado testimonio de ser fiel a ti. Tómalo en tus manos, bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos también. Todo esto, Señor, te lo pedimos, dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar anunciándoles e invitándoles para el viernes 4 de febrero a las 8 de la noche. Viernes 4 de febrero a las 8 de la noche, que vengan a convivir con nosotros. Tuvimos un buen tiempo. Las fotos, 4 fotografías que puse ahí, pues son de la ocasión pasada, el viernes donde tuvimos este convivio. Y ahora esperamos lo mismo para este próximo 4 de febrero. Traigan a sus amigos, traigan a sus conocidos, sus familiares. No tenemos predicación, sí tenemos alabanza. Alguien me sugirió una dinámica, a ver si podemos realizarla. No la menciono para que, pues, no comprometerme y que lleguen y digan, ¿dónde está esa dinámica que dijeron? Pero espero que sea algo que les pueda motivar, les pueda gustar cuando estén aquí. Entonces, viernes 4 de febrero a las 8 de la noche, Dios mediante.
Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que consideramos la ocasión anterior. Tomando el Salmo 90, les hablé de 6 peticiones para el año nuevo 2022. Y las peticiones específicas, comenzando en el versículo 12 hasta el final, cada versículo tiene una petición, y la primera, comenzando en el verso 12, fue: Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo. En el verso 13, Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros. En el verso 14, Señor, sácianos de tu misericordia. En el verso 15, Señor, ilumínanos con la alegría perdida. En el verso 16, Señor, que tu obra se manifieste para todos. Y en el verso 17, Señor, que tu gracia confirme la obra de nuestras manos. Ahora, ya casi, pues ya está muy avanzado el mes de enero, ya casi para terminarlo también, pero vamos a dejar en pausa una vez más el libro de Gálatas. Estamos viendo las cartas del apóstol Pablo, tratando de verlas en su orden cronológico, aunque no siempre es posible, ya les he explicado esto. Pero vamos a hacer una pausa todavía, porque hoy quiero que vayamos a una de esas cartas, al capítulo 3 del libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y ahí quiero compartir con ustedes algunas observaciones prácticas del llamamiento supremo. Y como tema general, pues ya lo vieron ahí: prosigo a la meta, porque así dice en el verso 14. Ahora vamos a ver algunas observaciones prácticas del llamamiento supremo. Con lo que vamos a considerar, pretendo exhortarles para establecer metas bíblicas para este año 2022. Cuando no tenemos metas, y más precisamente metas claras, nuestra tendencia será navegar a la deriva, como un barco sin timón. De manera que las metas nos facilitan la capacidad de medir nuestro progreso, de mejorar nuestro servicio para Dios y de reenfocarnos en la misión y en el reino de Dios. Pero también las metas refuerzan nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3 y el verso 14 tenemos estas palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. De manera que, basados en este pasaje y en este capítulo 3, quiero proponerles 3 metas específicas. 3 metas específicas que podemos adaptar y seguir para nuestra vida en este año 2022. Número 1, conocer más a Cristo. Lo veremos en el verso 8. Número 2, tener la aprobación de Dios por la fe. La aprobación de Él en nuestra vida por la fe. Esto lo veremos en el verso 9. Y número 3, experimentar el poder de su resurrección. Esto se menciona en el verso 10. Experimentar el poder de su resurrección. Ahora, Dios tiene una meta general, y de esta meta se derivan todas las demás. Esa meta la podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8 y el verso 29. Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta general que Dios tiene para nuestra vida es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto. Él es la meta final. El propósito de Dios es formar su imagen
en nuestra vida. Por ejemplo, allí en 1 Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, se nos está hablando de la misma meta. Nacimos con la imagen del terrenal, con la imagen de Adán, pero traeremos la imagen del celestial, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el proceso de transformación en nuestra vida es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Una obra exclusiva del Espíritu Santo. No necesita nuestra ayuda. No necesitamos portarnos bien para que Él complete su obra, porque si nos portamos bien, mal, entonces Él no logrará la meta. No, de ninguna manera. Tenemos cierta responsabilidad individualmente como creyentes en Jesucristo, como seguidores de Cristo Jesús. Pero la meta, la obra, es exclusivamente del Espíritu Santo. Miren lo que dice en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Esto nos habla del proceso. Es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero termina diciendo como por el Espíritu del Señor. O sea, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Y si regresamos a Filipenses capítulo 3, en el verso 21, leemos estas palabras. Dice 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pasaje nos muestra que la meta o el propósito de Dios tiene que ser completado en nuestra vida, pero esto será hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra. De hecho, la Biblia enseña que nuestro ser se compone de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu ya ha sido renovado cuando creímos en Jesucristo, cuando nacimos de nuevo. De hecho, eso es el nuevo nacimiento. Dios nos dio un espíritu nuevo, un espíritu vivo delante de Él. Nuestra alma está siendo transformada. Ya leímos el pasaje que dice de gloria en gloria, es un proceso. Cada día, en un proceso de santificación mediante la obra exclusiva del Espíritu Santo. Y este pasaje que tenemos aquí, 3:21, Filipenses 3:21, habla del cuerpo. La promesa de Dios es que Él transformará nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, la Escritura nos enseña que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Y aquí Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, ¿cuáles son los 3 propósitos para el año nuevo 2022? ¿Cuáles son esos 3 propósitos? Estas 3 metas que Dios nos señala aquí en este capítulo 3 de Filipenses. Número 1, conocer más a Cristo. ¿Cuánto lo conocimos ya el año pasado? ¿Cuánto hemos crecido desde que creímos en Jesucristo? Tiene que haber un cambio en cuanto al conocimiento. ¿Cuánto vamos a crecer en este año 2022? Miren lo que dice aquí en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Ahora, noten lo que tengo ahí resaltado. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La educación superior enfoca básicamente 3 grados principales: la licenciatura, la maestría y el doctorado. Cuando habla aquí de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿estamos hablando de algo más que una licenciatura? ¿Estamos hablando de algo más que una maestría? ¿Estamos hablando de un doctorado o quizá más allá? Porque habla de excelencia en el conocimiento de Cristo Jesús. O sea, la implicación es que nuestro conocimiento debe llegar hasta lo último. Hasta lo último. Figuradamente hablando, quizá nuestra licenciatura comenzó cuando creímos en Jesucristo. Ahí comenzó nuestra carrera cristiana. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 11 y 12. 1 Timoteo 6, 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando creímos en Jesucristo, hicimos una profesión. La gente se dio cuenta de esto cuando obedecimos al Señor bautizándonos. Es como la graduación de la licenciatura. ¿Y qué profesamos? Un profesionista es alguien que profesa algo. ¿Qué profesamos nosotros? Bueno, aquí en Hebreos capítulo 3, el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lo que profesamos es a nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra profesión. Estamos hablando de 3 propósitos de Dios para el año nuevo 2022. Número 1, conocer más a Cristo. Que este sea uno de tus propósitos de año nuevo. Conocer más a Cristo. Ahora, número 2. Tener la aprobación de Dios por la fe. Tener la aprobación de Dios por la fe. Miren cómo dice aquí en Filipenses 3:9. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hay que recordar que Pablo era fariseo. Y los fariseos eran legendarios en cuanto a su justicia propia. Y Pablo dice: quiero ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. De manera que los judíos, y muy especialmente los fariseos, se consideraban justificados por cumplir la ley. Justificados por su justicia personal, la cual, dicho sea de paso, era de primer nivel. Era de primer nivel. Hoy en día hay ciertos grupos que se llaman fundamentales o fundamentalistas. Pues hagan de cuenta, eso eran los fariseos, los fundamentales de su tiempo. Ahora, haciendo a un lado la religión, muchos hombres hoy se consideran también justificados por lo que hacen, justificados por sus buenas obras delante de Dios, por ser altruistas, por ayudar a la Cruz Roja, por ayudar al Teletón, por ayudar a cualquier obra de caridad. Y se consideran buenas personas y quizá lo son. Sin embargo,
El libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice que nuestras justicias no tienen validez delante de Dios cuando se trata de la salvación. El pasaje dice de esta manera: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, ¿tienen valor? Humanamente hablando. Tienen valor delante de Dios siempre y cuando no las uses para justificarte en cuanto a la salvación. Dice Pablo, yo quiero ser hallado delante de Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe, la justicia que es de Dios, por la fe. Estamos hablando de 3 propósitos de Dios para el año nuevo 2022. Número 1, conocer más a Cristo. ¿Qué tal este propósito? Número 2, tener la aprobación de Dios en nuestra vida por la fe. No por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por la fe. Y ahora, número 3, experimentar el poder de su resurrección. Experimentar el poder de su resurrección. Miren cómo lo dice aquí en el versículo 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y aquí tengo una oración personal. Señor, ayúdame a proyectar con toda claridad esta verdad de tu palabra. Ayúdame a proyectarla, ayúdame a entenderla y sobre todo, ayúdame a experimentar en mi vida personal el poder de tu resurrección. Primero, déjenme darles un ejemplo para que tengamos una idea de qué significa eso del poder de su resurrección. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús, pero enfermó. Y le mandaron decir al Señor Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y con toda intención, Jesús demoró su presencia. Cuando llegó, ya estaba muerto. Y entonces tiene esta plática con Marta, una de sus hermanas. María y Marta eran hermanas de Lázaro. Y aquí tiene una plática con Marta en Juan capítulo 11, comenzando en el verso 23. Nosotros comenzamos en el verso 23, donde dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez, tu hermano resucitará. Yo lo sé. En el día postrero va a resucitar. Yo soy la resurrección. O sea, el problema de Marta es el problema de muchos de nosotros. Marta conocía muy bien las doctrinas bíblicas y especialmente esta doctrina de la resurrección. Pero tenía enfrente a la resurrección. Sin embargo, Marta no lo entendía. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos enfrente el camino, tenemos enfrente la verdad, tenemos enfrente la vida, tenemos enfrente la resurrección. Y Jesús está tratando de que Marta quite sus ojos de la doctrina y ponga sus ojos en la persona de Jesús. Yo soy la resurrección. Termino leyendo versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y todavía en el versículo que sigue, el versículo 27, Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Punto. O sea, aparentemente, sí, Señor, está bien. Sí lo creo. O sea, para mi gusto personal, Marta todavía no entendía. Recibieron el beneficio. Jesús tuvo que resucitar a Lázaro para que ellos pudieran entender que realmente Jesús es la resurrección. De manera que Lázaro experimentó el poder de la resurrección. Estuvo muerto y sepultado. Y entonces Jesús le dio vida. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú por la fe le recibes en tu ser como tu Salvador, como tu Dios, cuando tomas la decisión de creer en Él y de seguirle, desde ahí comienzas a vivir, comienzas a experimentar el poder de su resurrección, porque lo primero que Dios hace es resucitar tu espíritu. Nacemos con un espíritu muerto. Al creer en Jesús, Dios nos da un espíritu nuevo, un espíritu vivo. Y luego, inmediatamente, nuestra alma comienza a ser renovada. Una obra exclusiva del Espíritu Santo. Y un día, cuando el Señor venga, entonces Él transformará nuestro cuerpo. Así es como experimentamos el poder de su resurrección. Y ahora Dios espera que cada día, podamos permitirle que Él manifieste su gloria en nuestra vida. Cada día. Miren aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Capítulo 4, versos 7 al 11, 2 Corintios, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Llevamos en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. O sea, las tribulaciones, las persecuciones, los problemas, por causa de Él, por causa de Cristo, por causa de su reino, reflejan su muerte en nuestra vida. Pero también dice allí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Lo que Dios quiere es reflejar en nuestra vida su gloria, el poder de su resurrección. Por eso dice, leyendo otra vez verso 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos vida, la vida de Dios en nuestro ser. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que experimentar el poder de su resurrección implica permitir que Él manifieste su gloria en nuestra vida. Aquel canto que habla del alfarero, dice, quiero gozo en lugar de tristeza, quiero alabanza en lugar de queja. No recuerdo todo el canto, ¿verdad? Pero es un canto muy bonito. O sea, quiero que manifiestes al mundo el poder de mi resurrección, que manifiestes mi gloria. Ahora,
regresando a Filipenses, fuimos salvados para lograr estas metas en nuestra vida. Estas tres que ya mencionamos y otras, pero aquí estamos en Filipenses y estas son las que nos presenta Filipenses. Conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a ser justificados por la fe y experimentar el poder de su resurrección. Ahora, decimos o pensamos, no, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a lograr? Bueno, en el versículo 12, Filipenses 3:12, leemos estas palabras del gran apóstol Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esto debe darnos un respiro. Uf. O sea, ya estamos en la compañía de Pablo. Pablo dice, señores, estas son las metas. Estos son los propósitos de Dios, pero no los he alcanzado todavía. Sin embargo, prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, estos propósitos, que son propósitos de Dios, se tienen que cumplir. Dios los va a cumplir en nuestra vida, pero no los hemos logrado. Sin embargo, las metas son muy importantes. Estas son las metas. Las metas bíblicas nos mantienen enfocados y refuerzan nuestro compromiso con Dios. Las metas bíblicas nos ayudan a medir nuestro avance, nuestro progreso, nuestro crecimiento. Las metas bíblicas alimentan nuestra pasión por el Señor Jesucristo y además inspiran a otros. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, no lo he logrado. Bueno, en el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. O sea, no he logrado estas metas, estas son las metas de Dios para mi vida, no las he logrado, pero tengo una decisión. De hecho, es una decisión triple o 3 decisiones. Y las vamos a ver para apropiárnoslas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son estas 3 decisiones que debemos tomar, al igual que Pablo? Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí nos detenemos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. En otras palabras, no te enfoques en el pasado. No te enfoques en el pasado. Olvídate de lo que queda atrás. Ahí en el Salmo 45, los versículos 10 y 11, es un salmo de bodas. Y aquí, una mujer gentil se casa con un rey judío. Esa es la historia del Salmo 45. Ahora miren las palabras que se le dicen a la novia, comenzando en el versículo 10 y 11. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Estás para comenzar una nueva vida al lado del rey, con una nueva familia, con nuevos propósitos, con nuevas metas, nuevos compromisos, nuevas responsabilidades. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. En este Salmo 45 tenemos un cuadro de las bodas del Señor Jesucristo con su iglesia. Y estos son los consejos, estas son las enseñanzas.
E individualmente estamos hablando en un sentido devocional de tu relación personal con el Señor Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No te enfoques en el pasado. En Lucas capítulo 9, el verso 62, el Señor Jesús dijo estas palabras. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya pusiste tus manos en el arado. Ya tomaste la decisión de ser un seguidor de Jesucristo. Olvida lo que queda atrás. Olvida lo que queda atrás. No te enfoques en el pasado. En el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, Hebreos 6, 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, etcétera, etcétera. Olvídate de lo que queda atrás. Pero, regresando a Filipenses, una segunda decisión que podemos tomar juntamente con Pablo, en el mismo verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, esta es mi decisión, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. O sea, enfócate en lo que te hace falta en cuanto al crecimiento. Concéntrate en lo que te hace falta en relación con tu madurez espiritual. Extendiéndome a lo que está delante. Enfócate o concéntrate en lo que te falta de crecimiento. E inmediatamente tenemos allí en el verso 14 la siguiente meta o la siguiente decisión. Dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. O sea, prosigue a la meta enfocado en un premio. Hay un premio. Cuando la gente al comenzar el año o terminar el día 31, 31 de diciembre, y hacen sus propósitos de año nuevo, bajar de peso o aumentar de peso, porque hay algunos flacos que necesitan, ¿verdad? Ahorrar, no sé, cualquier propósito. Al final puedes ver el premio, la recompensa por haber logrado tu propósito. Y aquí Dios tiene 3 propósitos para nuestra vida, pero también tiene un premio. Un premio. Él es soberano y Él quiere dar un premio. Ahora, para comenzar, la meta no es la salvación. La meta no la logramos, no la alcanzamos. La meta de la salvación no se consigue con nada. Es por la fe en Jesucristo, por su gracia, porque Él ha querido darnos la salvación cuando creemos en Él, cuando aceptamos su sacrificio expiatorio en la cruz. De manera que la meta no es la salvación. En todo caso, la meta, el propósito, tiene que ver con la santificación, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la vida espiritual. Pero sí hay varios premios. Estos premios no tienen que ver con la salvación y además, estos premios los puedes perder. Te enfocas, procuras ganarlos, pero necesitas mantener el ritmo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice un pasaje de Apocalipsis. Entonces, no se trata de la salvación. Se trata de la madurez, se trata del crecimiento. Y así brevemente y rápidamente les menciono unas 5 coronas que la Biblia habla como premio. Ahí en 1 Corintios 9:25, la corona incorruptible para los que ejercen dominio propio
sobre sus pasiones, sobre sus debilidades, etc. También en Filipenses 4:1 se menciona la corona de gozo. Y esto es para aquellas personas que ganan almas, aquellos que guían a otros a los pies de Jesucristo como Salvador. Y luego en 2 Timoteo 4:8 tenemos la corona de justicia. Y ahí mismo dice que es una corona para los que aman la segunda venida de Cristo. Porque es increíble, no todos aman la venida de Cristo. Les doy una pequeña ilustración. En una granja, el papá sale a trabajar y le dice a su hijo, limpia el gallinero, ponles comida y etcétera. Y se va. Pero el niño se pone a jugar, se olvida de eso. Y se acuerda, ya en la tarde se acuerda, corre con su mamá y dice, mamá, ¿no ha venido mi papá? No, no ha venido, hijo. Pero no tarda. ¡Ay! Se le va la sangre hasta los pies. ¿Por qué? Porque no ha cumplido, no obedeció lo que su papá le dijo en cuanto a limpiar el gallinero y ponerle comida a las gallinas ahí. No ama la venida de su papá. Sabe que tiene que venir, pero no le gustaría que viniera. Sin embargo, el mismo ejemplo, pero con un niño obediente. En cuanto su papá le dijo, limpia el gallinero, y se fue a trabajar, rápido el niño se puso a limpiar y cambió el agua sucia, puso agua limpia, les puso maíz y todo, y de rato llega con la mamá, mamá, ¿no ha venido mi papá? No, hijo, son las 11 de la mañana, tu papá viene en la tarde. Y a las 12, mamá, ¿no ha venido mi papá? No, hijo, todavía no, hasta la tarde. Y a la 1, y a las 2, y a las 3, y a cada rato está preguntando. Este es un niño que ama la venida de su padre. Por lo menos quiere que vea que ya obedeció, que limpió el gallinero, y probablemente le dé un premio o algo así. En 2 Timoteo 4:8 se habla de una corona para los que aman la venida de Cristo. Y luego en 1 de Pedro 5:4 hay una corona que es conocida como la corona de gloria. Una corona para los que pastorean a la gente en la palabra de Dios. Para los que pastorean a la gente en la palabra de Dios. Aquí, en nuestra iglesia Berea, y en Berea de todas partes donde tenemos, por la gracia de Dios, presencia, hay mucha gente que pastorea a otros en la palabra de Dios. No son pastores de instituto bíblico, no son pastores de título, son pastores por lo que hacen, porque pastorean a la gente, los llevan donde hay pasto fresco de la palabra. Muchas veces decimos que esta es la corona para los pastores. Pues sí, para los pastores que cumplen la voluntad de Dios, la voluntad bíblica, de pastorear a la gente en la palabra. Muchos no van a recibir absolutamente nada, porque no cumplieron el requisito de Dios. Y una corona más en Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 10, es la corona de vida. La corona de vida. Es una corona para aquellos que mueren por el Señor Jesús, para aquellos que son mártires por el Señor Jesucristo. Entonces hay un premio. Prosigue a la meta, enfocado en el premio. Ahora, todas tus metas personales, todos tus propósitos personales, deberás alinearlos con las metas y los propósitos de Dios. ¿Para quién son las palabras que Pablo está diciendo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 15, por ejemplo? 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos. Estas palabras son para todos los perfectos. Ahora, no se alarmen. En 2 Timoteo 3:17 se define a los perfectos como aquellos que son o están enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. Así se define la perfección en la Biblia. En Hebreos capítulo 5 y el verso 14, miren lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos hablando aquí de gente perfecta, gente que ha alcanzado madurez,
Gente que tiene sus sentidos ejercitados, sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera que, ¿para quién son estas palabras? Para los perfectos. Otra vez aquí tenemos Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, tengamos el mismo sentir, tengamos la misma meta, tengamos la misma actitud, tengamos la misma forma de pensar. Esto mismo sintamos. ¿A qué se refiere? Bueno, en el contexto de qué hemos estado hablando. Hemos estado hablando de 3 propósitos. Conocer más a Cristo, el deseo de conocer más a Cristo. Ser aprobado por la fe, no por lo que hago o dejo de hacer. Experimentar el poder de su resurrección. Estas son las cosas que debemos sentir. Esto mismo sintamos. Miren lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sentir una misma cosa significa pensar de la misma manera, tener el mismo propósito, tener la misma meta. Tener la misma mentalidad. Aquí mismo en Filipenses capítulo 2, comenzando en el verso 19, tenemos un buen ejemplo. Cuando Pablo habla de Timoteo y señala que ambos estaban alineados con los propósitos de Dios, con las metas de Dios. Miren cómo dice, comenzando en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma manera de pensar, del mismo sentir, con las mismas metas, con la misma pasión, con el mismo enfoque, con el mismo propósito. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, ¿qué es lo que les daba el mismo sentir? Miren lo que dice el verso 21, verso 21. Porque todos, con excepción de Timoteo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. De manera que en el contexto, Timoteo era un joven que tenía la misma mentalidad de Pablo, el mismo sentir, buscando lo que es de Cristo Jesús. Entonces las metas y los propósitos de Dios para tu vida deben ser tus metas, deben ser tus propósitos. Esas metas no han cambiado ni un ápice desde que te salvó. Esas son las mismas metas que siguen vigentes para este año 2022, desde que el Señor nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, enfócate y alíñate con los propósitos que Dios tiene para ti en este año 2022. ¿De qué hablamos en este capítulo 3 de Filipenses? Bueno, les dije primero que Dios tiene una meta general para nosotros, que seamos conformados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos en Romanos 8:29. Y en Filipenses 3 aprendimos 3 propósitos para el año nuevo 2022. Número 1, conocer más a Cristo. Número 2, enfocarnos en lo que nos hace falta en relación con el crecimiento espiritual. Y número 3, proseguir a la meta, enfocados en el premio. Tus metas personales, tus propósitos personales, tus deseos personales tienen que ser alineados con los propósitos de Dios, con las metas de Dios, con los deseos de Dios. Vamos a terminar leyendo versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, o hemos alcanzado algún grado de madurez, algún grado de crecimiento, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o sea, si alguien piensa de manera diferente, eso también os lo revelará Dios. O sea, tarde o temprano Dios te va a llevar a la misma conclusión. Porque son las metas de Dios.
No son las metas de una iglesia, no son las metas de una religión, no son las metas de un pastor. Son las metas de Dios. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Y les propongo que la regla es la palabra de Dios. La única regla que tenemos. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Prosigue a la meta. Prosigue a la meta. Júntate con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y oren por estas metas. Oren por estos propósitos. Señor, que en este año nos enfoquemos en conocer más a Cristo. En este año podamos ser aprobados por la fe en Jesucristo. Y que en este año podamos experimentar cada día el poder de tu resurrección. Que Dios les bendiga.